Allinchamusas kachunku pichu chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichik llaqtamasis runamasis noqa walaylla kasani qankuna yachankichik ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypa sutii Maggie kunan aparimusaykichis kay hatun takiy runas awatiñas nisqata imarayku suscriptor mañanimun kay takiy runasta suscriptorpa sutin Karisan Matías Uvilla payrayku qhawarikusun huk takiyta kay awatiñaspata chantapis huk yachayta tarini kay awatiñaspata kay Rapi Música Andina 2011.blogspot.com nisqapi chayta hasta ñawpaqman ñawripusaykichis hinallatataq apachimunani huk hatun paykunata huk hatun k'api makita kay mosoq suscriptoresman chantapis pichus qillqarimunku huk chaski chaykunaman paykuna kasanku Rock-O, Ale Núñez, Eduardo Barrios, Miquele, V3CT4RC1RR321, Alfonso Montero, José Miguel Rojas, nuevo suscriptor, Jessica Huircán. Paykuna allinchamusas kachunku, qhawarichunku chay chika videos karisan kay canalpi, chantapis ima takiytachis paykuna qhawarikuy uyarikuy munanku mañamuchunku noqa apamunaypaq. Kunan parlarisaq Castilla Gallupi runamasinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Aguatiñas a petición de un suscriptor. El nombre del suscriptor es Matías Uvilla. Por él vamos a disfrutar una de sus canciones de Aguatiñas. También he encontrado una biografía de Aguatiñas para leérselos y enterarnos un poquito de quiénes son ellos y desde cuando tocan también la música andina o folclórica boliviana. Así también quiero enviar un gran saludo a los nuevos suscriptores, también a aquellas personas que me han dejado un mensaje. También les doy la bienvenida a aquellas personas que no voy a mencionar, pero que están suscritas, porque no me llegan su notificación de su suscripción. Y a todas las personas que ya forman parte de este canal, les doy las gracias y les mando un saludo. Ellos son Rock-O, Ale Núñez, Eduardo Barrios, Miquele, V3CT4RC1RR321, Alfonso Montero, José Miguel Rojas, nuevo suscriptor, y Jessica Huircán. Que sean bienvenidos todos y que disfruten de lo que estamos haciendo en este canal. Pueden ver todos los vídeos que tengo aquí en el canal para todo. Hay cantidad de vídeos para que ustedes vean. También pueden sugerir sus canciones preferidas de sus artistas preferidos para seguir apoyando a los artistas y a sus artistas que a ellos les gusta. Ahora voy a leerles un poquito de Aguatiñas para que se enteren quiénes son ellos y ya luego vamos a ir al video. Dice Aguatiñas, ahí, un poquito ahí está la foto, vamos a subir. Dice, trabajo, sensibilidad social, amor a las raíces musicales del país son las características generales de los Aguatiñas de Bolivia. Grupo creado en La Paz en 1970 por Mario Conde, Miguel Conde, Eddie Beltrán, Vidal Beltrán, Juan Beltrán y Roberto Yugra. Dos familias, hermanos, los Condes y los Beltrán, bautizaron al grupo con el nombre de Aguatiñas, que en lengua aymara significa los que cuidan. Aquí como ven, ellos jovencitos, 1979. Y precisamente los Aguatiñas se crearon con el objetivo de velar por la integridad y la cultura de los pueblos originarios de Bolivia. En sus inicios se dieron a conocer tocando en radios y salas, hasta que más adelante se animaron a dar su primera gira por los países vecinos en 1974. La agrupación se da a conocer en el panorama musical al ganar el segundo premio en el festival, sexto Festival Lauro de la Canción Boliviana celebrado, ¿no? En Cochabamba. Ahí ven ellos sus fotitos. En los años posteriores se establecen en Francia y comenzaron sus giras por Europa y el resto del mundo. En 1980 los Aguatiñas se asociaron con la Organización de Socorro Popular, una ONG francesa con la que conjugaron la música autóctona de Bolivia con obras sociales con el país. Gracias a esta colaboración, los Aguatiñas donaron a colegios en la ciudad del Alto Las Quisguaras para más de 100 alumnos. En Pampajasi entregaron al gobierno más de 4 toneladas de medicamentos y últimamente con el trabajo de desparasitación infantil han llegado a más de
de 1 millón, dirá aquí, porque 1 millón, dice ahí, 1 millón de niños en toda Bolivia. En 1992, los Aguatiñas ganan un disco de oro platino por la recopilación de sus mayores éxitos musicales. En la actualidad, Aguatiñas radican en Francia, pero periódicamente vuelven a Bolivia para realizar conciertos y más obras sociales. Aquí en Facebook Aguatiñas, y aquí están sus fotos cuando ellos empezaron a tocar, ¿no? Y ya luego toda la discografía, todo eso está aquí. Si ustedes quieren ir a ver y profundizar este artículo o esta biografía, que está en la página musicaandina2011.blogspot.com. Bueno, ahora vamos a ir a disfrutar su canción de Aguatiñas. Bueno, ya me Paz. tengo que ir. Antes que me olvide, no les he dicho, Aguatiñas nos va a cantar Café Cafetal. En cualquier idioma café es lo mismo, entonces eso es lo que vamos a ver. Vemos que es una linda morena que sale por ahí y continuamos a ver qué es lo que nos enseña. ¿Quieres probar el mejor café? Sí. Qué preciosa la morena. Búscame en los yungas. Aguatiñas. Aguatiñas, como ya hemos leído, viene de la lengua materna aymara, que significa los cuidadores. Wow, esos son los yungas. Wow. Antes de empezar, pero vamos a leer esto. Aguatiñas, título Café Cafetal, letra y música Miguel Conde, ritmo Saya Afro-Boliviano, AG Films, Producciones 2020. Saya, ¿qué quiere decir? Viene pues de un vocablo más o menos kikongo, dicen como nuestros hermanos africanos, que es por eso que significa pues un trabajo en común al mando de un cantante principal, se puede decir. Eso es lo que significa Saya, ¿no? Ahora, como estamos viendo, todas las imágenes que está saliendo es de los yungas. Ahora, vamos a ver al grupo Aguatiñas. ¡Wow! Ya me está gustando. Algunas llaqtamas suyariwinkichi maninichka y Saya hamun rimaymanta kikongonin chaymanta hamun kaysaya. Chay sayataqnin imaynatachus runa takimun runamanta kamachiyta tukuyman recién takinku wakinkuna. Chayrayku Saya sutikun. Kunan uyarinallapuni. Esa es la carretera de la muerte, a los yungas. Que yo creo que todos han escuchado en algún momento hablar de la carretera de la muerte. Pues es esta. Uf, qué hermoso paisaje. Yo ya me emociono con ver las cosas. Y ni qué hablar de los aguatiños. Más adelante voy a decir algo. Kunapis llaqtamasis hawasankich kayqa ñan wañuymanta nisunman chay yungaspi sumaq ñapis noqa kusikusaniña qhawaspa kayta kunan qhawarinallapuña. Vamos a escuchar de nuevo para que ustedes escuchen la letra. Mencionan nombres de lugares de los yungas y todo eso. Tienen que poner un poquito de atención y luego si quieren tomen, apunten y busquen en Google los lugares para que vean que es lugares de Bolivia. Hay mucha información en las canciones. Vamos a escuchar de otra vez, así que ya no interrumpo. Hasta donde hemos visto. Bueno, ya me tengo que ir. ¿Quieres probar el mejor café? Sí. Qué tímido. Una mirada. Búscame en los yungas. Aguatiñas. Wow.
De La Paz me voy a los Yungas, a Coroico, Tocaca, Coibata, Caranari, a buscar a mi dulce morena, a la Santa Chulumani, Chicaloma y Lumana. Feliz de encontrarme con él. Han escuchado mencionar varios lugares de los Yungas, pueblitos, nombres de los Yungas, ¿no? Para llegar directamente a Andesuamar. Ahora, ¿qué puedo comentar de los aguatiños? Como hemos visto algo de su biografía, su historia, pues hay mucho más que contar de los aguatiños. Es un grupo pues que hace mucho trabajo social, también siempre hace canciones sociales a la madre tierra, como en este caso pues a la Saya y también a los hermanos afrobolivianos, ¿no? Esta canción es dedicada a ellos porque más que todo en los yungas, en este lugar tan cálido, se produce el café. Es por eso que la canción también es dedicada a eso, al cultivo del café y también al amor, como siempre, ¿no? Y ya aquí ya estamos eliminando el racismo porque hay una mezcla de dos culturas, se puede decir, una afroboliviano con un boliviano de La Paz, ¿no? Eh, es por eso que yo digo, la mezcla de esas culturas pues hace en estas canciones aguatiñas, hace que nos vayamos eliminando todo lo que sentimos. No sé, hay otras personas que sienten cosas. Bueno, ustedes han escuchado mencionar todos los pueblitos que han mencionado son yendo hacia los yungas, son pueblos antes de llegar a los yungas. Bueno, ¿qué puedo decir de los aguatiñas? Pues como ustedes han visto, ya hemos leído un poquito de su historia, pero hay muchas cosas más de aguatiñas. Siempre están haciendo canciones sociales, luego canciones a la madre tierra, canciones para aprender el idioma también cultural. Así, hay muchas cosas que puedo decir de aguatiñas, pero lo más importante que ellos llevan el folclore en su sangre, como se puede decir, su forma de vestirse, en su forma de expresar, su forma de hacer sus actos demuestra que es un grupo que tiene sentimiento a su pueblo, a su tierra, de dónde vienen. Eso es lo más importante. Eso a mí me gusta mucho de Aguatiñas, siempre concientizando en las músicas, como en este caso. Han mencionado nombres de pueblitos hasta llegar a los yungas. Los yungas, como ustedes ven, es todo lo que están viendo en el video, es así, vegetación donde se produce el café y la coca también. Pero en este caso también estamos viendo la mezcla de dos culturas, cultura boliviana y cultura afroboliviana, ya sería africano. Es un amor entre dos culturas, que estamos ya eliminando el racismo y el clasismo al mismo tiempo. Es por eso que digo yo, en este mundo ya no hay una cultura pura, todos ya somos mezclas. Todos somos mezclas de culturas, entonces lo que tenemos que hacer es conocer nuestras culturas para empatizar entre nosotros mismos, para conocernos bien. Eso es lo importante. Ya luego el resto es complementario, se puede decir. Todo lo que viene es complementario. Lo principal es aceptarnos tal como somos y eso hace a una persona más fuerte, ¿no? Kankuna llaqtaman suyariwankichis imatachus nini kay awatiñasmanta. Paykuna sumaqllan k'anku kay takiwan runapaq yanapanampaq, chantapis paykuna takimunku kay imaynatachus hallp'aman, imaynatachus kawsanku kay runa masinchis kay kawsaypi, chantapis paykuna yanapanku runa masisninkuta takiyninkuwan anchallan k'anku, chanta chay nuqaman kay sunquypi hap'ikuni chay llank'asqankuta, chayraykus munani kay takiyta niyman. Imaraykuchus paykuna munanku hallp'ankuta, chayraykus hina takimunku, chayraykus runa masinrayku takimunku kay hina qhawachiwanchis video imaynatachus kuyakuy munakuy tiyan iskay culturaspi, boliviano, afroboliviano, iskay culturas. Chayraykus nuqaniykichis qhawananchis tiyan kay hina videos riqsinanchispa imaynanchis culturanku sapa ukpata chayman hina riqsinakuspa respetakusun, chayman hina yachasun imaynatachus sapa kawsakun kay kawsaypi nisun. Chayman hina ñawpaqman risunman, mas sino mana sapa kutillachiq nikuna maqanakuna chay mana qusachu riqsikunanchis tiyan.
chayman hina ñawpaqman risunchik. Kunan qhawarina imaynatachus paykuna takimunqanku, donde bailaremos esta saya al ritmo cadencioso que quema de origen afroboliviano. Café, 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 dame tu sabor. Saya, saya tan sensual. Dame tu amor. También mencionar que los instrumentos que están viendo, quiero que analicen si en su país, en su lugar, es evidente que hay afrochilenos, afroperuanos, afroargentinos, afro en general en todo el mundo hay. Lo importante es lo que conozcamos, si existe, lo que estamos viendo, si existe en nuestro país. ¿Por qué? Porque así vamos a ver que somos similares, que no hay diferente, solamente es diferente nuestras costumbres. Eso es lo diferente, la cultura. ¿Por qué es diferente? Según a la región que vivimos es diferente. Según a la región que produce nos alimentamos. Lo que hay nos alimentamos. Es por eso que es diferente las comidas, con algunos ingredientes más, con algunos ingredientes menos. Pero después yo creo que todo es igual. Todos queremos, sentimos lo mismo. Y en este caso el chico por amor está yendo a los yungas, ¿no? Por buscarle a la chica porque la quiere. Mira, ¿dónde va? Por amor. Eso hay que pensar un poquito, ¿no? No gani ni gakuna llaqtamas qhawarinaykichis tiyan en chay instrumentosta chantapas kay llaqta imaynatachus hach'as wayk'us tukuy imaynachus karisan. Chayta qhawarinaykichis tiyan imarayku llaqtanchispi imaynachus waq llaqtaspi imaynachus kasan. Ichapis kikin kanman, mayachanchichu, pero qhawaspa yachasunman kikin kasqanta, mana kikin kasqanta. Chantapis imaynachus culturan chaylla wajina, imarayku wajina. Tukuy runas llaqtanchis mana nisunman kikin punichu nispa. Ari sach'as tiyan, mayus tiyan, tukuy ima. Chanta imachus poqon chayta mikunchis, imachus uywakunchis chayta mikunchis, ¿sí? Chayman hina mikunapis ruwakun, chayman hina ichapis mikuna hasta un ingredientes o mana ingredientes y chayta qhawarinanchis tiyan tukuy riqsinakunapaq tukuy kunan kay si wayna nisunman kay wayna chay chika karuman ririsan imarayku mask'aq chikata sipas warmi mask'aq imarayku kay ukitumpi sonqetumpi warmita munakun chayrayku ririsan kunan qhawarinallapuni. El charanguito, las quenitas hermosas. También mencionar que los aguatiñas siempre llevan estos ponchos desde que iniciaron, desde sus inicios, ellos vestían así hasta hoy en día. Estos ponchos rojos representan el respeto en muchas comunidades. No sé si han escuchado, los ponchos rojos vienen con sus látigos aquí colgados porque representan la máxima autoridad en sus comunidades. Siempre llevan, por eso llevan como los cuidadores, ¿no? Esos representan. Luego siempre llevan estas bufandas, Bolivia. En sus inicios yo creo que pueden buscar videos. Hay un video que yo he subido de sus inicios que está aquí en el canal. Pueden ver de cómo jovencitos ellos tocaban en Francia. ¡Wow! Es hermoso de verdad. A mí me llega en el alma cuando tocan así. Me transportan a mi tierra y es por eso que amo este tipo de música, de folclore, sea de cualquier país, porque nos transporta a nuestra tierra, nos vuelve a nuestras raíces y eso es lo importante. Qankuna llaqtamas qhawarisankichis kay puka ponchos imaynatachu churakunku, qankuna yachankichis kay suyu Boliviapi La Pazpi kay llaqtallapaspi tiyan puka ponchos, paykuna kanku hilakatas, paykuna sumaqa kasanku kay kamachikuna imaynatachus llaqtankupi sumaqta paykuna apaykachanku runasta pichus huchachakukta maqanku lakisninkuwan paykuna chayraykus imaniman awatiñas ninku cuidadores paykuna hina kanku awatiñas kanku
llaqtankupi chaymanta paykuna hinallatapuni qallarirqanku takiyninkuwan hina p'achillikunku unaymanta pacha chaymanta kay bufandasninpipish chalinaspipis tiyan Bolivia qillqisqa chay llimp'ikunas puka q'illu q'umir paykuna maqonqankuchu hallp'ankuta nuqanchis maqonqananchichu tiyan maymantachus kasqanchis sapisninman kutirinku nuqanchis kutinanchis tiyan chayman imarayku qonqasunman chayri qonqanchis abuelosninchista qonqanchis mana qonqananchischu tiyan nuqanchis maymantachus kanchis chaylla ninanchis tiyan mana ninaykichus tiyan qan qhachua parlamunanki ima chayri wakinkuna yo no sé hablar eso nin makusachu sumaq t'ukurinaykichis tiyankuna uyarinallapuni hermosos paisajes. De La Paz me voy a los Yungas, a Coro y Cotocaca, Coipata, Caraná, a buscar a mi dulce morena, a la Sulta Chulumani, Chigaloma y Humana. Feliz de encontrarme con ella, donde bailaremos esta saya, al ritmo cadencioso que lleva de origen afro-boliviano. Café, 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 dame, dame tu sabor. Saya, saya tan sensual. Dame, dame tu amor. También mencionar que los aguatiñas, ellos por ejemplo los de atrás son sus hijos, es la segunda generación de aguatiñas que también ya van dejando el legado a sus hijos para que continúe, ¿no? La canción de aguatiñas. Y no sé cómo se llamará este instrumento que yo lo conozco por rasca-rasca que le decíamos en mi pueblo, pero yo creo que existe en toda Sudamérica donde existe un hermano afro-boliviano o afro-peruano, donde existen ellos, están en la caja que es la percusión, como muchos instrumentos que estamos viendo aquí. Eso es muy importante, que se vayan fijando. También nuestros hermanos afrobolivianos cómo bailan, yo creo que es similar también. Yo creo que hay similitud en todo lo que hacen ellos. No ganini llaqtamas kay awatiñas, kaykuna kanku wawasninku, paykuna kanku segunda generación, paykuna imaynatach wakin takiy runas tiyallantaq segunda generación imarayku machin kananpaq kay awatiñas charaykus paykunapis chayman tuqpirisanku guitarra nisuman guitarra waqarichinku sumaqta paykuna ñawpaqman apanankupaq kay folcloreta nisuman chantapis kay imaynachus kay nuqa llaqtaypis rasqa rasqa nispa riqsini mana yachanichu imachus shutin nini ichapis tukuy maypichus tiyan kay hermanos africanos tiyan chay instrumento chantapis qhawrinaykichis tiyan kay instrumentos imaynatachus paykuna tusunku imaynatachus p'achikunku tukuy ima qhawanaykichis tiyan mana takillatachu tukuy ima qhawanaykichis tiyan kunan uyarinallapuni. Café, 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 dame, dame tu sabor. Saya, saya tan sensual. Argentina. Dame, dame tu amor. Café, café, Ecuador. dame, dame tu sabor. Saya, saya tan sensual. Dame, dame tu amor. Muy bien. Wow. A mí me gusta esta canción porque tiene mucho ritmo, mucha alegría y mucho de todo. Hay que vivirla. Las canciones están para escuchar y para aprender. Eso yo creo. Más que todo que las canciones, la música no tiene fronteras.
Pasa de los idiomas, pasa de todo, simplemente te llega al corazón y ya está, eso es lo importante. A ver qué dice aquí, sus créditos si tiene. Lo que es el amor. El amor no ve ninguna de lo que nosotros aquí nos hacemos. Aquí dice agrupación Abatiños, Mario Conde, segunda guitarra, control, Miguel Conde, vientos, charango, tercera voz, Eddie Beltrán Conde, vientos, Vidal Beltrán Conde, charango, Juan Beltrán Conde, vientos, primera voz, Germán Ibáñez, vientos, Inti Conde, Intia sería su hijo, primera guitarra, Roger Yucra, batería, Armando Callisaya Conde, bajo eléctrico, Eddie Alejandro Beltrán Mercado, vientos y bangoes, Luis Oña Conde, apoyo y vientos, para que vean, una familia más que dos, no sé, y dos personas que son diferentes apellidos, pero después todos son familiares. Eso quiere decir que tenemos a Abatiña para mucho, eso es lo importante. Ellos creen todo lo que es en la Pachamama, todo en la cosmovisión, como se puede decir. Actores, todos los créditos sale ahí, ¿no? AG Films Fama. Bueno, así hemos visto a los Abatiñas, espero que les haya gustado. Si ustedes conocen un poquito más o saben más de los yungas o lo que quieran, comenten en la caja de comentarios, vamos a interactuar. También es importante que voy a dejar el canal de uno de los integrantes, es el canal donde estamos viendo, para que ustedes vayan a suscribirse, comentar, dar like y compartir. Repito todos los días como loca, pues es evidente, para que no se olvide, porque si no se olvidan ustedes, y eso es lo que tenemos que hacer. Y no se olviden de pedir sus canciones preferidas. Kankuna llaqtamash chay qhawarikunchis kay video, tukukun sumaq k'achitu, noqa tusurikuni kusurikuni, chantapis nini kay link saqesaq kay Abatiñaspaq, kankuna rinaykichispaq, chay suscribikamunaykichispaq, qallqarimunaykichispaq, dar like chaskita hina apachinaykichispaq, tukuy redes sociales nikichishman chayman hina yanapasun paykunatapis. Ari lukuhina zapadilla chayllanimuni, ari qankuna kasunawaykichispa mana makasuwankichis chayri mana yanapasunchu, yanapananchis tiyan tukuy artistas. Kay kamalla imataykitachu uyarikuymunankichis mañamunchis chayman hina noqa apamunaypaq. Allinpachi waq video kama llaqtamasis.